6:50, como siempre, nos complace, nos interesa conversar con Pedro Palma, economista, máster y PhD en Economía, máster en Administración de Negocios, socio director de Ecoanalítica Individuo de Número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Pedro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Eduardo, un placer y saludo a tus oyentes y gracias por la llamada. Pedro, te voy a hacer la pregunta que se hace todo el mundo, no solamente qué puede estar pasando o cuáles son las razones por las que la economía luce estancada, sino que además, ¿qué puede pasar en lo que resta de este año, particularmente a partir de la segunda parte, pudiéramos decirlo así, del segundo semestre? Mira, pudiera ser que en el segundo semestre haya algún pequeño repunte de actividad económica, alguna mejora de actividad económica, aunque de producirse esa mejora va a ser de carácter marginal. Lo que estamos esperando para este año es que en el mejor de los casos puede haber un crecimiento moderado, mucho más moderado que el año pasado, quizás en torno al 4%, aunque hay otros analistas que hablan de 0% de crecimiento este año, de ausencia de crecimiento este año. Eso esencialmente se ha debido al frenazo que se operó en los últimos meses del año pasado y comienzos del presente año, debido a una subida, a un aumento en el precio de la divisa del dólar bastante intenso. Y eso a su vez fue producido por un incremento de gasto público, un incremento de oferta monetaria que se produjo durante el mes de noviembre del año pasado. De hecho, la cantidad de dinero en poder del público aumentó 35% solamente en el mes de noviembre del año pasado. Y eso se debió a un incremento de gasto público para pagar una serie de bonos navideños, etcétera, de fin de año. Bueno, como la gente no quiere tener o mantener dinero o activos líquidos en forma de bolívares, porque eso se vuelve salir agua con la inflación, con una inflación todavía muy alta que tenemos, buena parte de esos bolívares que inyecta el gobierno en forma adicional se canalizan hacia el mercado cambiario. Y eso obviamente presiona la demanda de dólares y hace que el precio de los dólares aumente. Particularmente cuando la fuente generadora de divisas en el país, que es la exportación petrolera, está siendo severamente afectada por una tendencia a la baja que están teniendo los precios del petróleo a nivel internacional y sobre todo los altos descuentos que tiene que dar Venezuela para poder colocar su petróleo, que lo hace llegar con una serie de subterfugios debido a las sanciones de los Estados Unidos a China, porque cuando llega ese petróleo a China tiene que competir con un petróleo de mucho mejor calidad, que es el petróleo ruso, que también está severamente sancionado por la invasión de Rusia a Ucrania. Y por lo tanto eso ha limitado enormemente los ingresos de divisa del país. Si tú a eso sumas todo esto que está saliendo en estos días de la corrupción, de los menores ingresos, del menor flujo de caja que ha padecido PDVSA pues en estos últimos meses debido a problemas de corrupción, pues todo ello entonces hace que por un lado tú restringes oferta de dólares en el mercado y por el otro estimulas demanda por la vía de la inyección de bolívares a través del gasto público. Y entonces eso explica por qué el tipo de cambio ha subido a los niveles actuales de 24 y 25 dólares 25 bolívares el dólar. Y a pesar de que el Banco Central ha inyectado una mayor cantidad o ha intervenido en el mercado con una mayor cantidad de inyección de dólares, la gente se pregunta, bueno, ¿qué tan posible es esta inyección o esta intervención activa del Banco Central en el mercado cambiario cuando las reservas internacionales líquidas están en unos niveles sumamente bajos, cuando los ingresos de divisas también se han visto afectados, etcétera? Entonces, toda esa incógnita es la que lleva a pensar que, a lo mejor esta estabilidad que estamos viviendo en estos días o en estas semanas en el tipo de cambio no se va a poder mantener a futuro y que va a venir otro incremento del tipo de cambio, sobre todo porque 24 bolívares en Venezuela compran mucho menos de lo que compra un dólar afuera. Ahí sigue o continúa una apreciación real, una apreciación cambiaria incuestionable, porque ya te digo, el precio del dólar no ha aumentado al mismo ritmo en que han aumentado los precios de los otros bienes y servicios y por lo tanto tienes que dar
más dólares para poder obtener los mismos bienes y servicios que obtenía hace 6 meses, un año atrás. Y todo eso está planteado allí en la economía. Y bueno, eso hace que las expectativas para el resto del año no sean positivas, no sean muy favorables, pero que efectivamente en el segundo semestre del año, a lo mejor con un aumento de la producción de petróleo, con una normalización a lo mejor en los mercados internacionales, etcétera, pudiera darse cierto respiro y que pudiéramos tener un segundo semestre algo mejor que el primer semestre del año y que se pudiera dar ese crecimiento moderado de 3 o 4%, o bueno, que a lo mejor si no se dé, pues no caigamos nuevamente en una contracción económica este año. Fíjate, Pedro, aunque también es muy importante, pongamos en este planteamiento que te voy a hacer a un lado la narrativa, el discurso político, el que hemos venido escuchando particularmente desde el Ejecutivo hace algún tiempo. Pongamos a un lado que estamos en tiempos preelectorales y desde la convicción de que ningún Estado que tenga problemas de flujo de caja puede estar interesado en que la economía se venga a pique. Y fíjate, está de por medio en esto el tema salarial. Es decir, el mercado está verdaderamente golpeado en la incapacidad de la gente para atender sus necesidades básicas. Yo te pregunto, el Ejecutivo actualmente, ¿qué decisiones o qué caminos tendría a disposición para intentar buscar equilibrios en medio de este panorama que tú estás describiendo? Mira, tienen pocos caminos, tienen pocas alternativas, pero tú has descrito una cosa que es muy cierta. Estamos en un preámbulo electoral y tradicionalmente en ese preámbulo electoral el gobierno lo que quiere es generar el mayor bienestar posible para obtener los mejores resultados en esa confrontación electoral que vamos a tener supuestamente el año que viene. Entonces, es lógico prever que el gobierno esté buscando, estudiando alternativas para incrementar el gasto público, para mejorar ese nivel de salarios deteriorado hasta el máximo de los empleados públicos y de los pensionados y lo que reciben los pensionados, las personas que están sujetas a un salario en bolívares que no evoluciona ni remotamente con la evolución de los precios, con la evolución de la inflación. Entonces, el gobierno está consciente de que tiene una serie de inconvenientes, una serie de limitaciones tremendas en un momento crítico, político crítico para ese gobierno, porque lo que le interesa es poder crear una sensación de bienestar o la mayor sensación de bienestar o evitar el mayor deterioro de la actividad económica en un escenario de preámbulo electoral. Eso es completamente cierto. Ahora, la gran pregunta es con qué cuenta el gobierno para poder hacer. Y lo que yo creo que va a intentar hacer el gobierno es, concentrar el gasto público en lo que le genere mayor dividendo político en los meses próximos, dada esa limitación tan severa en las posibilidades de expansión de gasto público. También lo que se espera es que el financiamiento de gasto público deficitario por parte del Banco Central, ese exceso de gasto sobre ingreso que puede generar esa expansión de gasto público, sea financiado por el Banco Central, pero ya todos sabemos que eso tiene un impacto inflacionario incuestionable, porque en la medida en que ese financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central aumente o se vaya de las manos, pues eso genera presiones inflacionarias que también entonces presionan el tipo de cambio al alza, generan un encarecimiento del costo de vida en dólares, hacen que las personas tengan que destinar una mayor cantidad de dólares para poder seguir adquiriendo los mismos bienes, que cada vez tenga que dar más bolívares para adquirir esos dólares. En fin, que volvamos a repetir, quizás no con la intensidad que se repitieron ya en los años de la hiperinflación, pero que tengamos un panorama de aceleración inflacionaria posible en los próximos meses. Ese es una posibilidad que no debemos ni remotamente descartar, porque el gobierno tiene esa urgencia de incrementar gasto público
en un preámbulo electoral, como el que tú acabas de decir. Bueno, Pedro, siempre pasa lo mismo, se hace insuficiente el tiempo. Espero que pronto podamos volver a conversar. Un gran abrazo. Igual para ti, Eduardo, un placer y gracias por la llamada. Gracias a ti, hasta pronto. Pedro Palma, economista, máster y PhD en economía. Oye, qué increíble, qué manera tan clara, contundente tiene este caballero sobre la base de sus conocimientos para explicar el hecho económico, más allá de las subjetividades naturales y propias de la diferencia. Pero qué interesante contar con este nivel de análisis. Amigos, volveremos.